Hola, soy Ricardo Contigiani. Siguiendo con esta serie de clases de perspectivas, aprenderemos a cómo generar el volumen contenedor de la pieza a dibujar, al que le llamaremos emblocamiento, y a cómo utilizar las escuadras para ganar en prolijidad y tiempo. Vamos a explicar paso a paso cómo dibujar una pieza en perspectiva isométrica y en perspectiva caballera a partir de sus vistas. Al principio puede ser dificultoso entender las vistas, no hay que desanimarse, es la parte más difícil y la más útil en un futuro como profesionales. Siguiendo estas instrucciones paso a paso, se darán cuenta cómo realizar las perspectivas aun cuando no entiendan en primera instancia las vistas que les damos. Dibujar una pieza en 3 dimensiones no es algo que se puede repetir en forma mecánica y de la misma manera todas las veces. Es necesario pensar bastante para llevar las vistas en 2 dimensiones al dibujo en perspectiva en 3 dimensiones. Como para muchos es la primera vez que intentan resolver este tipo de ejercicio, cada intento suele ser bastante frustrante cuando no se puede resolver. O en el mejor de los casos les insumirá gran cantidad de tiempo para hacerlo. Es normal y no hay que desesperarse. Es un proceso lógico de aprendizaje, incluso a la gente experimentada a veces les resulta difícil entender una pieza. Vamos a enseñarles un par de estrategias que les permitirá poder representar una pieza y evitar que se bloqueen al intentarlo, tanto si es la primera vez que lo hacen o si todavía no se sienten totalmente seguros. Dibujar el volumen contenedor de la pieza es el paso más importante. Debemos saber cuál es el volumen máximo de lo que vamos a dibujar. Se recomienda hacerlo siempre. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Concentrarse en saber cuánto va a ocupar en la hoja y si es muy grande o muy chico, aplicar correctamente la escala y los coeficientes de reducción. Con el volumen general dibujado, es más fácil medir en los ejes y planos. Es el momento de colocar en el volumen las vistas principales en su posición adecuada. Si no se hace correctamente, la pieza quedará mal dibujada. Evitar bloqueos. Al dar este primer paso, evitamos el miedo al papel en blanco. No es fácil entender las vistas de una pieza, pero si comenzamos de esta manera que es mecánica, se avanzará adecuadamente y poco a poco se irá dibujando la pieza. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es cómo utilizar las reglas y las escuadras. Si las usamos de manera correcta, ganamos precisión y velocidad en el trabajo. Hay que recordar de presionar el lápiz suavemente para que no se vaya ensuciando el dibujo. En la perspectiva isométrica, ponemos abajo la escuadra de 45 grados como soporte, con el lado horizontal hacia arriba y en posición horizontal. Hay que sujetarla firmemente con la mano que no se dibuja, así la mano dominante queda libre para dibujar. El cartabón, que es la escuadra de 30 y 60 grados, se desplazará sobre la escuadra y, cuando esté en la posición adecuada, se sujetará levemente con un dedo de la mano no dominante mientras se mantiene fija la escuadra. De esta manera, no hay que mover la escuadra de soporte y se puede dibujar todas las rectas paralelas posibles en los 3 ejes, simplemente desplazando el cartabón. En la perspectiva caballera, la regla de soporte será el cartabón y hay que colocarlo en la parte inferior izquierda. La hipotenusa del cartabón mira hacia arriba, formando un ángulo de 45 grados con el borde del papel. Hay que apoyar la escuadra sobre el cartabón, como se ve en las fotos, y comprobar que la hipotenusa de la escuadra sea paralela al papel. Sujetar firmemente la regla de soporte, el cartabón en este caso, mientras que la escuadra se desplaza. Se muestra el caso más común en el que el eje Y forma un ángulo de 135 grados con los otros 2 ejes. La escuadra se desplaza siempre sobre sus catetos y es su hipotenusa la que dibuja todas las rectas paralelas a los ejes Z, serían los verticales, y a X, los horizontales. El otro cateto dibuja las paralelas al eje Y oblicuo. ¿Cómo decidir la posición de las vistas en la perspectiva? Normalmente utilizamos las 3 vistas fundamentales, la vista principal, la vista lateral y la vista superior. Como vamos a trabajar con el sistema ISO europeo, si la vista lateral la tenemos a la derecha, se trata de la vista lateral izquierda. Si la tenemos a la izquierda, a la inversa. Las proyecciones en el sistema europeo se consideran sobre unos planos ortogonales entre sí, situados detrás de la pieza. Al desplegar estos 3 planos para convertirlos en plano de dibujo, 2 dimensiones, la vista lateral izquierda o perfil izquierdo, que figuran con las siglas BLI,
Es decir, la vista situada en la perspectiva a la izquierda se queda en las vistas a la derecha. De la misma manera, la vista frontal, que figura con las siglas BF, que se ve en la perspectiva en la derecha, aparece en las vistas en la izquierda. Por último, la vista superior, que figura con las siglas BS, se ve en las vistas justo debajo de la vista frontal. ¿Cómo tomar la mejor decisión a la hora de ubicar dónde irá la vista frontal o alzado y dónde la vista lateral o perfil? En el caso 1, te dan la vista frontal, la vista superior y la vista lateral situada a la derecha. Entonces, esta última se trata de la vista lateral izquierda. En el caso 2, te dan la vista frontal, la vista superior y la vista lateral situada a la izquierda. Entonces, esta última se trata de la vista lateral derecha. Situar la vista frontal correctamente tiene gran importancia. De ello depende que la pieza quede correctamente dibujada o no. Además, la posición de la vista superior depende de la vista frontal. Hay que tomarse el tiempo y asegurarse de que esté en la posición correcta. Este es el momento de tener en cuenta escalas y coeficientes de reducción. En esta explicación no se aplicarán coeficientes de reducción isométrica. Supongamos la siguiente pieza, dada por su vista frontal, su vista superior y la vista lateral izquierda. Dibujamos los ejes de la perspectiva isométrica y colocamos la vista frontal a la derecha, marcado en la imagen con una flecha. En el caso de que las vistas de la pieza no sean rectángulos o cuadrados completos, tendrás que dibujar dichos rectángulos, ya que vamos a dibujar el volumen envolvente, es decir, el volumen máximo en el que está contenida la pieza. Por lo tanto, primero se dibujan los rectángulos que envuelven a cada vista y en segundo lugar deberemos tomar las medidas y llevarlas a cada eje. ¿Qué medidas deberemos tomar? El ancho de la vista frontal, A, irá al eje perpendicular a la dirección que hemos marcado como vista principal, la que tiene la flecha. El ancho de la vista lateral, B, irá al eje perpendicular a la vista lateral. Y la altura de la vista frontal, C, irá al eje vertical. Si se toman las medidas y se llevan a los ejes correspondientes, obtendremos los puntos 1, 2 y 3. Con una recta paralela al eje Y y por el punto 3 y otra paralela al eje Z por el punto 1, obtendremos el punto 4. Con una paralela a X por 1 y otra paralela a Y por el punto 2, obtendremos el punto 5. Por último, con una paralela a X por el punto 3 y otra paralela a Z por el punto 2, encontraremos el punto 6. Con esto, estaríamos completando los planos del fondo. Para cerrar el prisma, solo faltaría dibujar una paralela a X por el punto 4, una paralela a Y por el punto 6 y una paralela a Z por el punto 5. Así se forma el vértice 7 que cierra el paralelogramo. Al dibujar el volumen contenedor, ya tenemos claro que la orientación y las dimensiones son correctas. De esta forma le perdemos el miedo al papel en blanco, a empezar a dibujar y arrancamos de manera rutinaria y mecánica. No se necesita entender nada de la pieza, solo saber interpretar los datos. Ya es más fácil mirar la pieza. Este primer paso es largo de explicar, pero apenas comiencen a practicar, seguro que se tardarán muy poco para completar este volumen. La mayor dificultad de este paso es aplicar escalas y coeficientes de reducción. Cerramos esta segunda parte en la que aprendimos a utilizar las escuadras y a crear el volumen máximo de la pieza. Vean las siguientes para entender cómo se realizan las perspectivas partiendo de las vistas. Por cualquier duda, nos vemos en las reuniones virtuales. Saludos y hasta pronto.